Es el acontecimiento histórico más importante que se ha producido sobre la faz de la tierra. La venida de Jesús en forma de siervo abrió un espectro de la historia y abrió una dimensión a los hombres que nunca antes había sido abierta sobre la faz de la tierra. Vamos a leer, hermanos, en Lucas capítulo 1. Gloria al Señor. Amén. Amén. Lucas capítulo 1. Versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Entonces María dijo al ángel: «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». Respondiendo el ángel le dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios». Entonces María dijo: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. 700 años de que Gabriel viniese sobre la tierra, el profeta Isaías, aproximadamente 700 años, dice estas palabras en Isaías capítulo 9, versículo 6 al 7. Porque tenemos que saber de dónde viene, ¿verdad?, la Navidad, y de dónde viene todo lo que estamos celebrando en nuestros días. No es Mediamar, no es el Corte Inglés, Nuestra mirada tiene que estar puesta en Judea. Amén. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Oriente Medio, en ese país pequeñito, ¿verdad?, ese reducto ahí de esa tierra que Dios puso por nombre, ¿verdad?, para él y por todos los siglos. Y aquí vamos a leer en Isaías 9, de 6 a 7, cómo es profetizado lo que Gabriel anuncia 700 años después. «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre». ¿Cómo? ¿Qué más? Príncipe de paz. Amén. ¿Príncipe de qué? De paz. Gloria a Dios. Vaya año que tenemos. Y cada año más. ¿Y nació quién? El príncipe de paz en medio nuestro. Pero ninguno lo reconoció. Si nosotros hubiésemos vivido en aquel tiempo, hermanos, tampoco lo hubiésemos reconocido. No seamos más listos que los que nos precedieron, ¿verdad? A veces, no, es que si tú hubieses estado, hubiese hecho lo mismo. Porque éramos pecadores, porque no entendíamos. Pero nació el consejero, el Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya. El verdadero príncipe de paz. Porque está por venir el mentiroso. El que vendrá con paz. Un arco sin flechas que simboliza la paz, pero también la guerra. Que simboliza, ¿verdad?, la democracia, y que simboliza, el bienestar y el peace and love de los años 60, que volverá otra vez a surgir y que está surgiendo, como están surgiendo todo el esoterismo a nivel mundial, y aquí paz y amor, y esa es la gran mentira que Satanás está preparando al mundo. El único príncipe de paz que nació fue Jesús. El único.
Seguimos leyendo, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Todos los grandes dictadores de la historia, hermanos, Hitler, Mussolini, los Césares, todos los grandes dictadores, los grandes conquistadores han deseado que la descendencia de su descendencia, de su descendencia, gobernase la tierra por 1000, 2000 y 3000 años. El último gran dictador del mundo, que fue Adolf Hitler, dijo: vamos a levantar un Reich que dure 1000 años. Y vamos a levantar un gobierno sobre la faz de la tierra que sea perpetuo. Pero ninguno de ellos ha alcanzado nunca eso. ¿Por qué? Porque eso está reservado para Jesús. Amén. Amén. Jesús es el único hombre sobre la faz de la tierra como hombre, porque Él nació como hombre, que va a gobernar durante 1000 años. Y aquí el profeta Isaías está dando dos profecías en una. Una, el cumplimiento de la venida del Mesías, el cumplimiento de Jesús como el Dios, como el Dios hecho carne, y otra, ¿verdad?, la segunda venida de Cristo, cuando su reino no tendrá fin. Y seguimos leyendo sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aleluya. Amén. 700 años antes de que Gabriel viniese y anunciase a María lo que habría de acontecer y lo que habría de suceder, ya el profeta Isaías estaba anunciando a los judíos, anunciando al mundo la venida del Mesías. Casi 300 años después, vamos a leer en Malaquías capítulo 4, versículo 1 al versículo 6, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías. Esta palabra se produce 400 años antes del nacimiento de Jesús. Dice Malaquías 4, versículos 1 al versículo 6, los últimos 6 versículos del Antiguo Testamento. Es impresionante la palabra de Dios, porque el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento terminan con lo mismo. El Antiguo Testamento termina con los últimos 6 versículos advirtiendo a la faz de la tierra de la venida del Dios Todopoderoso, de la segunda venida de Cristo, del día del juicio, y el Nuevo Testamento en Apocalipsis también termina de la misma manera. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrán los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos, fíjate lo que le está diciendo al pueblo de Dios. Antes de que la voz de Dios desapareciese por 400 años, le dice a su pueblo: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Amén. El cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hermanos, a partir de ese momento vienen 400 años de silencio. 400 años en los que no se oye la voz de Dios. 400 años en los que en Israel no se levanta ningún profeta, ningún rey, ningún juez. 400 años donde Dios guarda silencio en los cielos y deja a su pueblo con la ley de Moisés que le había dado, con las ordenanzas, con las enseñanzas que les había dado, y guarda este silencio. ¿Por qué? Por causa del pecado de su pueblo. Es un tiempo de advertencia de parte de Dios para su pueblo, ya que no habían hecho caso a los profetas, no habían hecho caso a los jueces y no habían hecho caso a los reyes. Siempre que el pueblo de Dios volvía hacia Dios y volvía hacia su palabra, Dios volvía a acordarse de ellos. Volvía otra vez a tomarlos,
volvía otra vez a levantarlos del lugar en el que ellos se encontraban. Volvía otra vez a acordarse del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y vuelve otra vez a levantar jueces sobre ellos, y vuelve otra vez a levantar profetas sobre ellos, y vuelve otra vez a levantar reyes sobre ellos. Pero ninguno de ellos le hicieron caso. Cada uno iba por su lado, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y Dios deja por un tiempo de actuar sobre su pueblo, deja por un tiempo en las manos, ¿verdad?, de la historia el silencio más grande que ha habido jamás sobre la faz de la tierra. No ha habido otro paréntesis en el universo, no ha habido otro paréntesis en toda la historia del mundo en el que Dios callara durante tanto tiempo. Siempre había habido alguien, siempre Dios había enviado a alguien, siempre Dios había dispuesto a alguna persona para llevar su palabra. Hermanos, tengamos cuidado de cómo llevamos nuestras vidas, porque puede que apaguemos la voz de Dios sobre nuestras vidas. No seamos rebeldes ni a nuestros profetas, ni a nuestros reyes, ni a nuestros jueces. Amén. Para que Dios nos guarde silencio sobre nuestra casa. Porque el silencio de Dios es juicio. El silencio de Dios es que Dios te ha dejado de lado. Y Dios por un tiempo deja a su pueblo. Y en ese tiempo de 400 años surgen, por ejemplo, los macabeos, o judíos piadosos, Hasidim, que luchan contra otros judíos que querían hacer de Judea una provincia de Grecia y dedicar el templo de Jehová al templo, dedicarlo al dios Zeus. Durante ese tiempo de silencio, Roma conquista Judea y cambia el nombre de Judea por Palestina. Palestina nunca ha existido. Palestina históricamente nunca ha existido. ¿Por qué? Porque Judea. Lo que pasa es que los romanos, para quitar y borrar de la memoria todo lo que tuviese que ver con los judíos de la zona, cambiaron el nombre y lo convirtieron en Palestina. También nacen dos ramas religiosas profundas en el pueblo de Dios, que son los saduceos y los fariseos. Los saduceos dice que durante el tiempo de Cristo y en la era del Nuevo Testamento eran aquellos que eran aristócratas. Tendían a ser ricos y mantenían posiciones de poder, incluyendo la de los jefes sacerdotales y el sumo sacerdote. Ocupaban la mayoría de los 70 lugares del concilio gobernante llamado el Sanedrín. Trabajaban duramente para mantener la paz mediante la aceptación de las decisiones de Roma. Y de hecho ellos parecían estar más ocupados por la política que por la religión. Por estar amoldados a Roma y ser la clase rica privilegiada, ellos no se relacionaban bien con las personas comunes, como tampoco las personas comunes tenían una alta opinión de ellos. El hombre normal y común se relacionaba mejor con aquellos que pertenecían al partido de los fariseos. Aunque los saduceos ocupaban la mayoría de los lugares en el Sanedrín, la historia indica que muchas veces ellos tenían que estar de acuerdo con las ideas de la minoría farisea, nuevamente porque los fariseos eran populares entre las masas. Este tiempo de silencio hace que nazcan estas religiones. Los fariseos, en contraste con los saduceos, los fariseos eran en su mayoría hombres de negocios de la clase media y por lo tanto estaban en contacto con el hombre común. Los fariseos eran tenidos por el hombre común en una estima más alta que los saduceos. Aunque ellos eran una minoría en el Sanedrín y mantenían un número minoritario de posiciones como sacerdotes, ellos parecían controlar las decisiones, haciendo del Sanedrín algo más importante de lo que lo hicieron los saduceos, nuevamente debido a que tenían el apoyo de la gente. Amén. Se levantan estas dos facciones. Por un lado los saduceos, por otro lado los fariseos. ¿Era la voluntad de Dios? Claro que no, hermanos. Pero se levantan estos dos y comienzan a mover la ley de Moisés. Y comienzan a poner sobre la ley de Moisés más de 400 normas añadidas a lo que la ley decía. Los fariseos le daban más importancia al rito religioso, a las ordenanzas, digamos, más ceremoniales que a la palabra de Dios. Por lo tanto, era más importante para ellos guardar el sábado, ¿verdad? O
guardar las diferentes fiestas y hacer exactamente todo de forma legalista, a lo cual la palabra de Dios decía. Y los saduceos pues estaban dedicados a llevarse bien con Roma, dedicados bien a llevarse con el poder político, ¿verdad? Y algo parecido ha pasado en nuestros días, cuando se levantan, por un lado, religiones que aman el poder, religiones que aman, ¿verdad?, el estar a bien con los poderes políticos, con los poderes religiosos, ¿verdad?, con los poderes que controlan el mundo. Hermanos, la iglesia nunca ha sido llamada a la política. Amén. Nunca. Amén. Nunca. La palabra de Dios dice, no sois de este mundo. Si no sois de este mundo, no sois de este sistema. Amén. Amén. Cualquier sistema que el hombre ha levantado se ha venido y ha caído. Y creemos que la democracia va a perdurar para siempre, caerá. Del mismo modo que cayó el telón de acero, del mismo modo que cayó el comunismo, también esto va a caer y se está desmoronando delante de nuestros ojos. Porque todo lo que el hombre levanta, hermanos, todo lo que el hombre levanta con sus manos, sin tener en cuenta a Dios, se desvanece, se cae. Se caerá la economía, se caerán los partidos políticos. No importa el que salga elegido el 20 de diciembre en nuestro país, volverán a hacer exactamente lo mismo. Volverán a apoyar exactamente a los mismos bloques. ¿Por qué? Porque es el sistema de Satanás. Amén. Aleluya. Y nadie va a parar el avance del aborto. Nadie va a parar el avance de la homosexualidad. Nadie va a parar el avance de los divorcios. Nadie va a parar el avance del pecado. Porque Satanás está preparando a los pueblos para su venida. Amén. Satanás está preparando el ambiente. Satanás se está moviendo a nivel mundial. Porque hay un tiempo, dice la palabra de Dios, en que se le dará el poder. ¿De parte de quién? De Dios. Dice, y se le dará poder por un tiempo. Aleluya, hermanos. La iglesia no está para estar del lado de los gobiernos. Amén. Estamos para enseñar a los gobiernos, para decirles lo que hacen mal, para corregir los pecados que cometen. No para tenerlos sentados aquí en las inauguraciones de nuestros templos y que encima pasen y den un saludo y nadie les diga lo que están haciendo mal. Porque nos encanta como cristianos tener a la clase política en las iglesias. Y les cedemos los primeros bancos. Aquí está el alcalde menganito. Amén. Pues que se siente donde quiera. Está usted invitado a la inauguración. Venga cuando quiera. Porque si usted sale adelante, yo también le tendré que decir las cosas que usted está haciendo mal. Y eso, hermanos, no lo soportan. Porque se tienen que llevar bien ¿con qué? Con las mayorías. ¿Qué hacían las mayorías? Los fariseos. Los fariseos se llevaban bien con la gente, con sus amigos. Se sabían relacionar bien, la clase media, ¿verdad?, de la época. Estaban por un lado los poderosos que gobernaban todo, por otro lado los fariseos, la clase media, que eran hombres de negocios, movían el cotarro, las especies, las sedas, el tráfico de animales, todo esto, y a su vez también querían gobernar las cosas de Dios. O gobiernan las cosas de la carne, o gobiernan las cosas de Dios. No podemos gobernar las dos cosas. La iglesia, ¿a qué ha sido llamada entonces? A ser sal y a ser luz. Amén. No tenemos otro lugar que ocupar sobre la tierra que ser sal y que ser luz. El tiempo del gobierno nuestro sobre la tierra se cumplirá cuando se cumpla la palabra de Isaías, cuando diga el milenio ha venido, gobiernen conmigo. Amén. Ese es el momento del gobierno de la iglesia. Pero mientras Cristo no haya venido, no hay nada que gobernar, hermanos. Solamente la iglesia de Cristo. No hay nada que hacer, hermanos, en la política. Solamente la iglesia de Cristo. Y yo no quiero decir que nadie se pueda presentar si tiene un carácter político, pues que vaya, ¿verdad? Intente hacer lo que pueda hacer, pero no va a llegar muy lejos. Porque va con los principios cristianos. Y si aterrizas en el PSOE, ¿verdad? Y tienes que apoyar la ley, ¿qué haces?
poner tu acta de diputado ahí encima de la mesa, ¿verdad? Y decir, yo no me mancho las manos con esto. O si te toca el Partido Popular y cambian la ley del aborto como se cambió, pues tienes que poner tu acta de diputado también. Y da igual, hermanos, gobierne quien gobierne, la Iglesia está para hacer sal y para hacer luz en medio de estos tiempos. Y en medio de toda esta vorágine de estos 400 años en los que Dios había prometido dos cosas, la venida del Mesías y la venida de Elías. Había prometido que habría dos visitaciones antes del fin de los tiempos. La venida de Jesús como el Hijo de Dios y la venida del profeta Elías, que había sido arrebatado siglos antes del tiempo de Isaías. Y en este momento, sin que nadie se acordase de todo esto, porque ya nadie se acordaba de las palabras proféticas, había una mujer en la ciudad de Galilea, en Nazaret. Una muchacha joven, virgen, que estaba con un novio. ¿Cuántos se acuerdan del tiempo de noviazgo? Amén, ¿verdad? El tiempo de noviazgo cuando te ponían en la colonia porque yo iba a ver a Silvia. Entonces mi horario era muy restringido de visitas. Yo vivía como en un estado de excepción, ¿sabes? Era como si fuese a visitar la cárcel. Usted tiene un horario de visita de 8 de la tarde a 9:30 de la tarde. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Ese era el espectro espacial que yo tenía. Entonces tenía que correr, ¿verdad? Prepararme bien porque tenía una hora y pico, ¿verdad? Para estar con ella. Nada más. Eso de cara, al cine, la 1, a las 2 de la mañana, tal. ¿Qué va? Entonces, cuando uno está desposado, ¿verdad? ¿Qué está deseando? ¿Que llegue qué? El casamiento, ¿verdad? Que llegue el casamiento. Que llegue el tiempo de conectar, ¿verdad? De estar ahí. Entonces, María, ¿qué estaba haciendo María ese día? Bueno, seguramente fue a recoger agua lo primero, ¿verdad? Al pozo, porque no había agua corriente. Y seguramente que fue al pozo de María, llamado Pozo de María, que está allí en Nazaret, y fue allí con su cántaro, ¿verdad? Y un día cualquiera, y se levantó y fue allí y preguntó a alguno ahí de la zona, y ¿qué tal José? ¿Cómo está José? Mi desposado, ¿cómo está? Pues mira, María está bien, está un poquito de gripe que tuvo ayer, antes de ayer, pero mire, cuídenmelo, cuídenmelo, que ya queda menos para el día de la boda. Y María estaba haciendo su vida, ¿verdad? Pero había varias características. ¿Por qué? Porque de repente dice que apareció Gabriel. ¿Y quién es Gabriel? Gabriel es el ángel de Dios, que es, digamos, el mensajero de Dios. Dios tiene diferentes seres que ha creado para diferentes cosas. A los ángeles los creó para unas cosas, a los arcángeles para otras, los serafines para otra, querubines para otra, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, y luego crea a los hombres. ¿Y los hombres para qué están sobre la tierra? Para llevar la palabra de Dios, para adorar a Dios, para ser uno como yo y el Padre somos, dice la palabra de Dios. Ese es nuestro cometido, hermanos, predicar y predicar la palabra de Dios. No es el cometido de Gabriel, no es el cometido de alguno de los otros ángeles o del arcángel Miguel, sino que el cometido nuestro es predicar la palabra. Del mismo modo que cuando llegó el tiempo, Dios dice, llámenme a Gabriel. Ojo, en el cielo cuando Dios llamaba a uno de estos ángeles, ¿verdad?, a su presencia. Y allí aparece Gabriel y dice, Gabriel, ha llegado el tiempo. Ha llegado el tiempo de que vayas a cumplir lo que yo prometí a este pueblo. Irás a ver a María, que está en Nazaret, y le vas a decir que ella es la persona escogida para concebir a Jesús. Aleluya. ¿Tú sabes la bendición que era para una judía ser la madre del Mesías? Por eso, si eras estéril, se consideraba una maldición de parte de Dios, porque no podrías concebir al Mesías. Toda mujer israelita, toda mujer judía deseaba ser la madre del Mesías. Ese Mesías que había sido prometido. Por alguna madre tendría que salir, ¿verdad? El padre, a Dios no le hace falta el padre, pero la madre, sí, porque tenía que estar 9 meses. 9 meses llevando a Jesús.
Yo nunca, nunca me he quedado embarazado porque no se puede, pero sí me lo dice, ¿no? Dice, qué aventura, ¿no? Tener un ser aquí dentro que se mueve, ¿verdad? Y que yo lo único que podía hacer era poner la mano cuando sacaba el puño así y le tocabas el puñito, ¿verdad? O la pierna. Antes no se podía ver, ahora yo tengo una ecografía en 3D de mi hijo y todo, o sea que se le veía perfectamente. Pero qué experiencia iba a ser para María llevar en su seno al Hijo de Dios. Y pensemos en esto, hermanos, 400 años donde Dios no había dicho nada. Todo el mundo había perdido la esperanza ya seguramente. Nadie ni se acordaban ya de esas palabras. A tal fue que cuando vinieron los reyes dijeron, pues vamos a mirar en las Escrituras porque algo ha debido de pasar aquí que no nos hemos enterado. Hermanos, la iglesia está tan metida en ser saduceos, fariseos, el poder, el dinero, tal, que hemos perdido el conocimiento de los tiempos de Dios. Y yo no quiero que nuestra iglesia pierda la sensibilidad a los tiempos de Dios. Y María somos cada uno de nosotros, hermanos. La pregunta que yo te hago en esta mañana, ¿dónde estás? Porque si María no hubiese sido virgen, amén, no hubiese sido la madre de Jesús. Si ella no hubiese guardado su cuerpo, no hubiese sido la madre de Jesús. Hay moveres de Dios, llamamientos de Dios, que te exigen una separación de Dios. Perdón, separación hacia Dios. Que te requieren una santidad especial, hermanos. Lo que la iglesia va a enfrentar en los años venideros, hermanos, necesitamos hombres y mujeres comprometidos con Dios, separados para Dios. Que no estén gastando su tiempo en la televisión, en internet, en las series, en no sé qué o no sé cuánto, sino que su prioridad sea estar en la presencia de Dios. Porque viene algo grande sobre esta tierra, hermanos. Viene algo que nunca antes el hombre ni tan siquiera ha imaginado, y la iglesia, la verdadera iglesia, la que se ha separado del pecado, es la que va a tener respuestas para esas cosas. La iglesia tiene que enfrentar a pederastas. La iglesia tiene que enfrentar a mujeres que han abortado. La iglesia tiene que enfrentar a matrimonios homosexuales. La iglesia tiene que enfrentar pecados tras pecados, pecados tras pecados. Y solo la gracia de Dios podrá darnos la sabiduría, la inteligencia, la madurez para poder ministrar a esta generación. Pero ¿dónde estamos? ¿Estás soñando? Sueña y alcanzarás, o estamos viviendo desposados, vírgenes delante de Dios. Si María no hubiese cuidado su cuerpo, hubiese sido una mujer cualquiera que, bueno, da igual, ¿verdad? Hay que probarlo todo en la vida, y hubiese hecho cualquier cosa, hubiese sido descatalogada para haber sido la madre de Jesús. Pero estaba en el momento de la historia, hermanos. En el lugar exacto de la historia. En el momento exacto de la historia que Dios iba a hacer algo sobre la tierra, y allí estaba María. Había guardado su cuerpo. Había guardado sus sentimientos, había guardado su vida para estar delante de Dios. Y porque hizo eso, calificó para ser la madre de Jesús. Dios quiere hacer algo sobre nuestras vidas, sobre la iglesia, hermanos. Pero la pregunta que Dios nos hace en esta mañana es, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Porque si no hubiese sido María, Dios hubiese buscado a otra. Amén. Los planes de Dios nunca se vienen abajo por causa del hombre. Dios siempre tiene sus recursos.
Y Dios está llamando en este tiempo a la iglesia, hermanos. ¿Dónde están ustedes? ¿Están en mi presencia esperando el llamamiento? ¿Están en mi presencia santificando, limpiando sus vidas, preparándose sus vidas? Desde que empezó el año 2015, Dios habló a mi vida y me dijo: Israel, en este 2015 tienes que hacer esto, esto y esto. Porque yo voy a hacer esto otro. Y yo tuve que ponerme delante de Dios más que nunca, esperando el tiempo de Dios, hermanos. Y este es el tiempo de Dios para la iglesia. El tiempo de la visitación de Dios. No importa el tiempo de silencio que Dios haya tenido sobre la iglesia. No importa el tiempo de sacrificio, de preparación, el tiempo, ¿verdad?, de los cuales Dios guarda silencio. Es el tiempo de la visitación de Dios para esta tierra. Y necesitamos Marías en la iglesia. Necesitamos muchas Marías que han guardado sus vidas, que guardan sus vidas. No importa lo que digan sus amigos, no importa lo que digan sus socios de trabajo, no importa lo que digan los demás, nos guardamos porque sabemos que tenemos que ser usados por Dios. Y solamente una vida en santidad, hermanos, es capaz de ser tomada en las manos de Dios y llevado a cosas que nunca antes hemos imaginado. María estaba en el tiempo de Dios, en el lugar de Dios y con la vida conforme a lo que Dios necesitaba para hacer su obra. Porque a veces estamos en el tiempo de Dios, en el lugar de Dios, pero nuestras vidas no están preparadas. Y Dios no va a esperar, hermanos. Dios no va a esperar a que tú a ver si mi hijo menganito, después de 15, 10 años, 12 años, en la iglesia comienza a ver que lo primero tengo que ser yo. No, hermanos. Si no somos nosotros, vendrán otros llamados por Dios. Y los postreros serán primeros. Y los primeros serán postreros. Y Dios nos llama en esta mañana a guardar nuestras vidas, hermanos. A guardar nuestros matrimonios. A guardar nuestras casas. A ser sacerdotes de nuestros hogares. ¿Para qué? Para que la gracia de Dios venga sobre nuestras vidas y podamos ser usados por Dios como familias. Cualquier ministerio que tú tengas. Yo hace muchos años recibí, cuando tenía 17 años, el ministerio para predicar la palabra de Dios sobre esta nación. Y todas las decisiones que tienes que tomar, hermanos, tienen que estar dirigidas a ese llamado. Y si tienes que pasar por las adversidades que tengas que pasar, porque tienes un llamado de Dios, tendrás que pasarlo. Y jamás hipotequé mi llamado ni por el dinero, ni por la que iba a ser mi esposa. Porque lo primero que le dije fue: yo voy a servir a Dios. Si eso entra dentro de tus planes, amén. No te busques el más guapo o la más guapa. Búscate a alguien que ame a Dios sobre todas las cosas. Porque como no ame a Dios, a ti no te va a amar. Amén. Porque la fuente del amor es Dios. Y el que no ama a Dios no puede amar. Tendrá pasión, tendrá momentos de lucidez, pero no podrá amar. Porque el amor no es una característica del ser humano. Es la naturaleza de Dios. Y sin Dios no hay amor. Por eso los matrimonios se están convirtiendo en relaciones ya animales. Y ya no se necesita un papel. ¿Por qué? Porque ya no hay amor. Porque hay pasiones. Y eso viene de Satanás. Y si tú tienes un llamado de Dios, tú tienes un ministerio de Dios, tú quieres decir: Señor, yo y mi casa queremos servirte, Señor, entonces todo tiene que estar dirigido hacia la presencia de Dios. Si no, vas a fracasar en todo lo que tú levantes. Una vez un hombre me dijo: yo es que el ministerio mío es dar dinero a la iglesia. Digo: pues gloria a Dios. Amén. Ojalá Dios levantase 10 de esos. Amén. Amén. Es un ministerio. Está ahí, un don, el dar.
Amén. No todos van a ser profetas, no todos van a ser ángeles, pero dice, el que tiene el don de dar, aparece en la Biblia. Amén. Llámalo ministerio, llámalo don, llámalo como quieras, pero es una gracia de Dios. Me dijo, yo no sirvo para predicar, no sirvo para no sé qué, ni para pastor, digo, sirvo para dar dinero. Digo, gloria a Dios. Amén. El problema es que empezó a ganar dinero y a olvidarse de Dios. Y dar dinero sin Dios, ¿qué es? Religión. El de Zara da 50 millones a Cáritas y 20 a no sé quién. ¿Por qué? No le importa dar dinero, pero no le pidas su tiempo. No le pidas sus deseos. Viene a la iglesia el de Zara aquí y imagínate que el Señor le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. El hombre más rico del planeta, número 1 ya del mundo, ya lo consiguió por fin, lleva toda la vida intentándolo, como botín, toda la vida, intentando ser el banco número 1 del mundo, se murió sin serlo, pero ahí está la hija, ¿verdad? Para conseguirlo. Aleluya. Y hay como sagas familiares en el mundo dedicadas al sistema, hermanos. Ojalá haya sagas de nuestra iglesia, de familias dedicadas al ministerio. Amén. Ah, la familia fulanito, esos son todos misioneros, gloria a Dios. La familia menganito, esos son personas que mantienen con sus diezmos, sus ofrendas, con su dinero y sus negocios. Pero no te olvides de las cosas de Dios, porque este se olvidó. Se olvidó. Si tu ministerio es dar, tienes que seguir viniendo a los cultos, tienes que preparar tu vida, tienes que estar delante de Dios para que te muestre más negocios, para que te muestre buenos socios. Porque si no, te engañan, te mienten y lo pierdes todo. Amén. No importa ganar dinero y tener el don de dar, pero no a costa de tu llamado, no a costa de buscar las cosas de Dios. Y llegó a trabajar tanto que no tenía tiempo para venir a la iglesia. Y pasados los años, y los años, y los años, todo se vino abajo. Todo se perdió y todo se desvaneció. ¿Qué quiero decirles, hermanos? Como familias en este año de la Navidad, pongámonos delante de Dios cuando tengamos ese tiempo con nuestra familia, en nuestro hogar, y digamos, Señor, ¿qué quieres de nosotros? ¿Qué quieres de nosotros? Empieza a desconectarte, ¿sí? Desconéctate del iPhone 6, del Samsung Galaxy S5 Notebook. Empieza a desengancharte del Facebook, del 20, del Twitter. ¿Tú has visto cuántas cadenas les están poniendo al ser humano? Y todo controlado por un sistema, hermanos. ¿Sabes que Facebook tiene controlado decenas y millares de psicólogos que revisan los comentarios y esto para inundar de publicidad según los gustos que tú tienes? ¿Saben qué afiliación política puedes tener? Y esa información la compran los partidos políticos, las multinacionales, ¿verdad? Porque Israel Sanz ha hecho tal comentario, entonces este es del Partido Popular, este es del PSOE. Y ya, antes el voto era privado, ya no es privado, hermanos. Con estas redes sociales ya todo el mundo sabe a quién va a votar. En este tiempo final, hermanos, como iglesia, estamos en el tiempo de Dios, en el lugar de Dios. Y lo que falta por contestar es si nuestras vidas están en ese kairos y en ese cronos con Dios. Amén. Vuelve a retomar tu relación con Dios. Porque Satanás no va a perdonar en este tiempo a los que se salgan. Tengo una palabra de parte de Dios para primeros de año como iglesia y no te la quiero adelantar, pero es una palabra muy fuerte para la iglesia. Porque estábamos trabajando en Lanzarote y Dios me levantó a la 1 de la mañana, vete a orar.
Y Dios me reveló la palabra para este tiempo, para la iglesia. Y no es una palabra solo para esta iglesia, es una palabra para la iglesia de Cristo. Pero no va a ser perdonado el que se salga del camino, hermanos. Porque Satanás va a blandir sus derechos delante del Cordero. Los derechos legales, que por causa de nuestro pecado Él tiene. María dice, ¿cómo va a suceder esto? ¿Cómo va a acontecer eso sobre mi familia? ¿Cómo vamos a ser usados, Señor? Sencillo. Dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo podemos alcanzar a esta sociedad? ¿Cómo podemos alcanzar como familia a nuestros amigos, vecinos, familiares, adúlteros, fornicarios, mentirosos, ladrones, lascivos, amadores de sí mismo, orgullosos? ¿Cómo podremos alcanzarlos, Señor, como familias? Solamente hay un camino, el Espíritu del Señor, que venga sobre ustedes. Y la sombra del Altísimo sobre cada uno de nosotros. No hay otra forma, hermanos. Solamente la gracia de Dios a través del Espíritu de Dios puede transformar nuestro testimonio y nuestras palabras en palabras de salvación. No vayamos con nuestras fuerzas. No vayamos, ¿verdad?, con nuestras formas. No vayamos con nuestros estilos. No cojamos, no. Es que tienes que coger tal estrategia de la iglesia. Es que tienes que anunciarte en tal televisión. Es que tienes que... No, hermanos. Señor, ¿cómo va a suceder esto en medio nuestro? Por la gracia de Dios. Por la misericordia de Dios. Por el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice la palabra, no contristéis al Espíritu Santo. Vigila lo que ves. Vigila lo que escuchas. ¿Quién te habla? Porque hay ladrones en medio del pueblo de Dios. Amén. Ladrones que quieren robar al pueblo la bendición de entrar en la tierra prometida. Ahí estaban Josué y Caleb. Los conquistaremos. Y estaban los ladrones. No podemos. Cuidado a quien escuchas, cuidado donde gastas tu tiempo. Amén. Amén. Hemos sido llamados para estar en la presencia de Dios. Señor, ¿cómo va a suceder esto? No estoy casada, soy virgen, no conozco varón. Nuestra mente natural siempre está en las circunstancias, ¿verdad? Señor, 4 aquí, en un hotel perdido del norte de Tenerife, si nadie sabe ni dónde estamos, no estamos ni aparecidos en el mapa. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? Es mi gracia. Es mi misericordia, hermanos. Es mi Espíritu Santo. Es el soplo de mi Espíritu. Porque si mi gracia está con ustedes, todo el mundo lo va a ver. Pero separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Nada. No te separes de Dios. No te separes del cuerpo. Si Dios te llamó y te trajo a este lugar, no te separes. Cierra tu casa a lo que no viene de Dios. Cierra tus oídos. Y lo que no entiendas, como hacía María, lo guardaba ¿dónde? En su corazón. ¿Cuántas cosas no he entendido yo a lo largo de 38 años en una iglesia, hermanos? A mi mejor amigo lo violó un pastor de jóvenes. Nunca lo entendí. Pero yo dije, Señor, tu gracia de estar con nosotros. Tu misericordia de estar con nosotros. No entenderemos lo que sucede a nuestro alrededor, pero entrado en el santuario, como dice David, entonces se nos abren los ojos.
Y lo que no se entiende se comienza a entender, y lo que no se entiende Dios te dice paz, paz, tranquilo. Shalom. Shalom, hermanos. La paz de Dios esté con nosotros. Estemos en el tiempo de Dios, estemos con las vidas preparadas delante de Dios, y Dios hará el resto. No es del hombre salvar al hombre, hermanos, no podemos. Es del Espíritu Santo. Es la gracia de Dios, es el manto de Dios que esté o no esté sobre nosotros. No podemos robar la bendición, no podemos quitar la bendición a otro, no podemos pedir lo que otros tienen. Señor, ¿qué tienes tú para nuestras vidas hoy en el 2016, Señor? Queremos estar como María, Señor, delante de tu altar, delante de tu presencia. Ahí es donde el milagro sucede, hermanos. Y termina María diciendo: he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Amén. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana: he aquí el siervo de tu Señor? Amén. Hágase conforme a tu voluntad, Señor. No importa lo que tú traigas a mi vida, oh Dios. Una de las crisis que yo pasé, yo dije: Señor, haz lo que tengas que hacer. Ya me rindo. Amén. Ya me rindo. Estoy en tus manos. Si me quieres tener aquí, me tienes aquí. Si me quieres llevar allá, llévame allá, pero que no esté fuera de tu presencia. Porque esa fue la voz de Moisés. Está muy bien, Señor, que tú me llames a sacar al pueblo, pero una cosa prométeme, oh Dios: que tu presencia vaya con nosotros. Porque si tu presencia no ha de venir conmigo, no me saques de Egipto. Si la presencia de Dios no está en tu matrimonio, no está en tu negocio, no está en tu trabajo, no está en tus hijos, estamos acabados, hermanos. Tenemos fecha de caducidad. Si como iglesia la presencia de Dios no está en medio nuestro, cerremos y vayámonos cada uno por nuestro lugar, porque en vano estamos trabajando. Pero la gracia de Dios está con aquellos que lo buscan de todo corazón. Y este domingo se celebra a nivel mundial el domingo de la Anunciación. Pero ¿cuántos en este domingo harán entrega de sus vidas a Dios, como lo hizo María? Hoy está el gran obispo en la Catedral de La Laguna, celebrando este día. Pero ¿habrá alguien en ese lugar dispuesto a pagar el precio? ¿Habrá alguien en este lugar, hermanos, dispuesto a pagar el precio de llevar al Mesías? Porque aquello le costó a María muchas cosas, hermanos. Y cuando Jesús era mayor le dijeron: ¿quién eres tú? Sabemos quién era Abraham y el padre de Isaac, pero tu padre, ¿qué le estaban llamando? Bastardo. Eres hijo de una cualquiera. ¿Qué nos vienes a contar? Nosotros somos hijos de Abraham. Ahí tenemos la genealogía, le podían enseñar la genealogía. Dime la genealogía de tu padre. Lo que sufrió Jesús. No solo en la cruz, hermanos. Y lo que sufrió María y lo que sufrió José. ¿Por qué? Por llevar al Mesías. La iglesia que no esté dispuesta a sufrir es que no está llevando al Mesías. Amén. Porque si llevamos al Mesías, hermanos, sufriremos. Y mucho. Porque esta generación tapará sus oídos y arremeterá contra los hijos de Dios. Amén. Cierra tus ojos y ponte de pie en esta mañana.